Y yo quiero compartir con ustedes algo que comencé el domingo pasado. Y yo digo que esto es una serie dentro de una serie, porque usted sabe que estamos hablando acerca de Eclesiastés. Y nos llevó el Señor a ese pasaje donde el escritor de Eclesiastés, Salomón, habla acerca de que nosotros no sabemos muchas cosas en la vida. Y él habla de que como no sabemos cómo el niño se forma en el vientre de la madre, sus huesos, tampoco sabemos la obra de Dios. Y que por lo tanto debemos emprender muchas cosas, sembrar a diestra, siniestra, cuando tenemos tiempo. Porque no sabemos qué es lo mejor, esto o aquello. Es un llamado a una vida productiva, una vida emprendedora. Aún en tiempos difíciles, en tiempos de debilidad, en tiempos de ignorancia. La idea es esto, que Dios muchas veces obra dentro y a través de nuestra ignorancia y de nuestra debilidad. A Dios le gusta obrar a veces cuando más débiles estamos, cuando más descalificados estamos, cuando estamos en mayores aprietos muchas veces. Es cuando Dios mejor obra a través de nosotros. Y Dios tiene a veces que debilitarnos para entonces hacernos fuertes. Y yo quiero hablar acerca de eso precisamente, el Dios que nos debilita para hacernos fuertes. Porque es la misma idea que yo tenía el domingo pasado, pero ahora usando un caso específico de la vida del apóstol Pedro. Yo hablaba de que Dios nos poda a veces, ¿no? Vimos ese pasaje en Juan, el capítulo 15 de Juan, donde el Señor dice que al que lleva fruto lo limpiará, es decir, lo podará, es lo que dice, ¿no? ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y hablamos de cómo el agricultor muchas veces poda la mata para que salga más frondosa, más fuerte, para que su fruto sea más jugoso, más dulce, porque entonces tiene menos distracción, la savia que está en el árbol y se puede concentrar en donde tiene que concentrarse, que es en los frutos. Y dice que el que no da fruto, el árbol que no da fruto, ¿qué hace? Lo corta, lo quema, lo echa afuera. Y el deseo del Señor es que llevemos fruto. Y para que podamos dar fruto, Él nos poda. Ahora, nosotros no somos como los árboles, que Dios va a coger una tijera literal y va a comenzar a cortarnos brazos y piernas, porque entonces imagínate cómo vamos a servir. No, Él nos poda interiormente. Poda todo lo excesivo que hay en nosotros. Poda todo lo que no le glorifica, saca todo exceso de energía, toda cosa que no le conviene para usarnos. En cada uno de nosotros, cuando entramos en los caminos del Señor, hay algo que no le agrada al Señor, que no le conviene y que Dios necesita sacarlo de nosotros para que entonces podamos dar fruto. Y el trabajo de Dios a través de nuestra vida, recordarán lo que yo decía el domingo pasado, es pasarnos a través de experiencias, a través de situaciones que muchas veces son situaciones que como Cristo nosotros diríamos, Señor, pasa de mí esta copa, no la quiero. ¿En cuántos de nosotros ha obrado Dios en una manera que si nosotros supiéramos con anticipación lo que vamos a pasar, saldríamos huyendo a 200 millas por hora en la otra dirección? Pero Dios tiene un propósito con esa experiencia. Dios quiere llevarnos a un nivel más profundo de conocimiento de Él. El mismo Jesucristo pasó por eso. Dice la Biblia que Dios lo perfeccionó. El mismo Hijo de Dios, un misterio en hebreo, dice que Dios lo perfeccionó por medio de las aflicciones a las cuales Él fue expuesto. No me pregunte cómo eso, yo creo que la parte humana del Señor. Y la última gran aflicción que el Señor pasó fue la crucifixión, la cruz. Y esa cruz tenía un propósito, esa muerte, esa tortura por la cual el Señor iba a pasar. Tortura de paso física, pero tortura también mental y espiritual. El Señor anticipando ya lo que Él esperaba y sabiendo bien ese trago amargo que Él tendría que pasar, le dijo al Señor, Señor, al Padre, pasa de mí esta copa. Exímeme de esta prueba. Pero Él también tuvo la lucidez de decir, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque Él sabía que en esa muerte, en esa crucifixión, en esos latigazos, en ese desangramiento, había vida encerrada para nosotros. Y yo creo que es lo mismo en nuestras vidas. Dios tiene que crucificarnos muchas veces. Y la vida cristiana no es solamente jardines de rosas, sino también es tiempos de prueba y de dificultad. Pero ¿sabe qué? Que si Dios está manejando ese proceso, siempre será para bendición. Es el trabajo del cirujano que entra y saca cosas de nosotros que no convienen a la salud del cuerpo,
para dejarnos mejor, más fuertes. Todos los que hemos tenido experiencia en los caminos del Señor, recordamos tiempos en que Dios nos metió al desierto para probarnos y para depurarnos y para sacarnos entonces mejor que nunca. Y hay varios casos en la Escritura que conocemos. Yo hablaba el domingo pasado acerca de Jacob, cómo Dios mientras huía, Jacob el engañador, Jacob el manipulador, Jacob el avaro por bendición sin costo, Dios lo llevó a través de ese proceso y se le apareció en Betel y allí luchó con el ángel y sacó la bendición, pero quedó cojeando toda su vida porque el ángel le desencajó la cadera. Y todos nosotros estamos cojeando de alguna manera u otra si Dios ha tenido trato con nosotros. Y por eso es que la vida cristiana es sublime, es maravillosa, es hermosa y a veces no hablamos de estas cosas. Y por eso muchas veces Dios está tratando con nosotros y como somos toscos, somos torpes y no entendemos estos misterios de la vida cristiana, la lección que Dios nos quiere dar nos pasa por encima de la cabeza y desperdiciamos los tratos de Dios y no entendemos que era Dios quien estaba trabajando en nuestra vida. Porque no nos enseñan estas cosas. Muchas veces en el reino de Dios, en la iglesia, los pentecostales nos encanta hablar acerca de poder, triunfo, victoria, grandes cosas, pero no hablamos acerca de la cruz, la crucifixión, el trato de Dios. Antes del domingo de resurrección decimos tiene que haber el viernes de la crucifixión. Y antes de que tú puedas ser como Cristo quiere que tú seas y yo sea, van a haber momentos de prueba y de dificultad. Y a veces esos momentos, la cosa acerca de podar y del trato de Dios es que muchas veces Dios usa instrumentos siniestros para trabajar en nuestra vida. Yo no sé, yo en realidad no puedo decir que haya visto un serrucho de cirujano, pero no me diga a nadie que por más científicos que sean esos cuchillos y esa sierra de hueso que usan los cirujanos, bonitas no son, porque usted sabe para qué uso son. Y sobre todo si vienen para usted, encima de usted. Un instrumento de cortar es un instrumento tarde o temprano de muerte. Y Dios usa a veces sierras, usa bisturíes, usa inyecciones, usa un arsenal de instrumentos que Él tiene para tratar con nosotros y sacar el exceso que hay en nosotros. Y eso es parte del podar de Dios, esas experiencias. Dios, ¿cómo obra Dios en la vida de un santo, de un hijo de Él? Obra a través de experiencias, obra a través de dramas psicológicos que Él elabora y nos pasa a través de ellos. ¿Sabe que los psicólogos usan a veces dramas psicológicos para poner a los clientes de ellos a través de experiencias mentales que los ayuden a como personificar y hacer reales y personales para ellos eventos y cosas que ellos quieren, que los psicólogos sienten que esa persona debe pasar como dramáticamente para experimentar sanidad? Bueno, Dios hace eso con nosotros también. Dios nos pasa a través de circunstancias en nuestra vida que Él mismo las elabora como dramaturgo excelente que Él es. Y usa una cantidad de eventos de la vida, usa una cantidad de circunstancias de nuestra vida para podarnos, para hacer una obra de cirugía en nosotros. Y como digo, muchas veces usa instrumentos siniestros. Y vamos a ver un poquito acerca de eso. En Mateo capítulo 26 hay un pasaje interesante acerca del apóstol Pedro, donde dice que en 26:30, Mateo, y cuando hubieron cantado el himno, ellos estaban en Jerusalén. Y nosotros hemos estado en estos sitios, en el cenáculo, por ejemplo, donde se cree que se celebró la Santa Cena en Jerusalén. Y recordamos lo que estuvimos en Israel ahora mismo hace poco. Ahora yo leo acerca del Monte de los Olivos porque nos quedamos en un hotel en el Monte de los Olivos y uno entiende mejor, uno ve exactamente lo que es el Monte de los Olivos, dónde está Jerusalén. Dice que de Jerusalén ellos, cuando hubieron cantado el himno de despedida donde estaban, salieron hacia el Monte de los Olivos. Y cuando estaban allá Jesús les dijo, y se está acercando el tiempo de la crucifixión, como ahora mismo se acerca la Semana Santa dentro de poco, dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Escandalizarse quiere decir, se avergonzarán de mí.
No solamente se avergonzarán, sino que lo que ustedes van a ver que me va a pasar a mí, ustedes van a decir, imposible, eso no le puede pasar al Señor. Era tan terrible lo que el Señor iba a experimentar, que ellos iban no solamente a avergonzar o a negarlo o tener temor, sino que se iban a escandalizar. Como nosotros muchas veces nos escandalizamos de las cosas que nos suceden en el reino de Dios. Hay cosas que uno dice, pero Señor, yo te he estado sirviendo, yo he hecho todo lo que he podido. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? ¿Cómo tú pudiste permitir que esto me pasara? Tú no eres justo, tú no eres bueno, tú no eres un Dios fiel. ¿Cómo me puede pasar esto? Nos escandalizamos. Y el Señor dice, esta noche ustedes se van a escandalizar por lo que ustedes van a ver. Yo voy a ser, él sabía, iba a ser arrestado, avergonzado, torturado, cuestionado, azotado. Una negación total de lo que él representaba como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Todo lo contrario, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús, el pastor, iba a ser herido y las ovejas, sus discípulos, iban a huir y se iban a esparcir por diferentes lugares, como exactamente pasó. Interesantemente, esto había sido predicho por Dios. No hay nada que suceda en nuestra vida que Dios no tenga previo entendimiento, nada. Si tú estás en el plan de Dios, si tú eres un hijo de Dios, recuerda esto, no hay nada que suceda en tu vida que Dios no tenga previo conocimiento de ello. Y si Dios lo permite, aunque en el momento que estás pasando por esa experiencia, tú no puedas decir cuál es el significado, qué lo legitima, qué lo valida, qué lo explica, cree que Dios tiene un propósito en ello y que Él te enseñará en su momento y que Él te sacará al otro lado y que será para bendición de tu vida. El diablo quiere destruirte, pero Dios quiere que salga vida de ti y de esas experiencias, esas pruebas. Entonces el Señor dice, heriré al pastor, las ovejas serán dispersas. Y aquí está, dice, pero después que yo haya resucitado. Yo hablaba con un ser muy querido nuestro en familia, precisamente hace un rato hoy. Y él, un joven profesional tremendamente capacitado, me hablaba de cómo pasó por un tiempo difícil en su vida profesional y financiera. Y él entiende claramente que era el trato de Dios en su vida. Una persona que ha sido próspera, muy bendecida financieramente, profesionalmente, grandemente bendecido. Y entonces entró un tiempo de sequía financiera. El trabajo se le acabó. Había otras carencias en la economía de la familia y estaba ya con el agua, no al cuello, la tenía por encima de la nariz casi ya. Todos los recursos acabados, una época de sequía financiera, presión financiera. Él mismo sabe y nos hablaba acerca de cómo Dios estaba usando esa experiencia para quebrantarlo. Porque es una persona que conoce al Señor hace muchos años y conoce los tratos de Dios. Y sabía que Dios estaba tratando con él. Y llegó un momento hace unos meses atrás en que es como que Dios, él me dijo, como que Dios dijo ya suficiente y abrió la llave otra vez. Como a quién fue que lo vinieron a buscar después de un tiempo, a José. Metido, mira, ahí está un caso, José metido en el calabozo, ¿no? Y después vinieron, lo sacaron, se acordaron de él, lo mandaron a vestirse, a bañarse, a ponerse buena ropa porque tenía que comparecer ante Faraón para ser puesto como vicepresidente de Egipto. Asimismo, llamaron a nuestro hermano, una compañía, lo entrevistaron, le dieron un trabajo, 50% más de salario, y tenía un muy buen salario, un puesto interesante. Dios bendijo su casa con otras bendiciones y él entiende claramente que pasó por ese tiempo de sequía, pero era para tener una resurrección y una promoción. Pero ya después de haber pasado por el trapiche, ahora está más escarmentado, más humilde, sabe los tratos de Dios en su vida. Y ahora puede administrar mejor la riqueza, la bendición que Dios pone en su vida. Y por eso es que yo decía el domingo pasado que Dios nos poda no solamente para sacarnos provecho. Yo decía, sí, para que tú lo sirvas mejor, para que tú seas mejor usado para el reino. Pero yo decía también que Dios no solamente nos explota y nos usa para sacarnos provecho. Dios también quiere que tú recojas ahí un poquito de lo que también estás dando, ¿sabes? Dice que no se le ponga bozal al buey que trilla.
Dios quiere bendecirte también, a ti personalmente. Y cuando Él te pasa por esas pruebas y esas experiencias, sabes que tú quedas mejor capacitado para disfrutar de la vida entonces. Él te reconcilia tus emociones, te sana por dentro, te desangra un poco, te quita esa fogosidad que a veces hace daño en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus compañeros de trabajo, tu relación en el ministerio, toda una cantidad de cosas. Por eso que Él dice de nuevo, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. En última instancia, ese yugo que Dios pone sobre nosotros a través de esa experiencia, ese trato que Él tiene periódicamente en nosotros, nos aligera la carga y hallamos descanso para nuestras almas. Y el Señor dice entonces, pero después que yo haya resucitado, Él sabía que después del padecimiento y la crucifixión vendría la resurrección. Y Él le dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. No, Él dice, ustedes todos se van a escandalizar de mí, todos. ¿Y qué dice Pedro? Porque aquí está, Pedro es una ilustración del hombre o la mujer que quiere servicio, quiere gloria con el Señor, pero no está preparado, no está tratado. Tiene cosas excesivas en su carácter que lo hacen inadecuado para el ministerio que Dios tiene para él o para ella. Y Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, me imagino que se llenó la boca, yo nunca me escandalizaré de ti. Él pensaba como que tenía algo superior a sus compañeros, algo que, una dosis de gasolina especial, no sabemos qué, de valor, coraje físico, lo que sea. Un hombre confiado en sí mismo, confiado en sus fuerzas, confiado en su amor por el Señor. Él sabía que amaba al Señor. Y Pedro no le faltaba valor. Recuerden lo que hizo cuando vinieron a arrestar a Jesús. Sacó un colín y le quería llevar la cabeza al siervo del sumo sacerdote y solamente alcanzó la oreja. Parece que el hombre vio la espada venir y se bajó. No fue porque él solamente quería cortarle la oreja, no, él quería cortarle la cabeza completamente. A Pedro no le faltaba valor. Era un hombre violento, pero eso no le convenía al Señor, ese exceso de fuerza. Pedro era un hombre muy confiado en sí mismo. Y déjeme decirle que la persona que confía en sí mismo no es buen material para el reino de Dios. Nuestra confianza está en Jehová. Nuestra confianza, hasta que tú no pierdas tu confianza en ti mismo y tú sepas que tú eres basura, sin Dios no puedes hacer nada. Nosotros lo que hacemos lo hacemos por la gracia de Dios en nosotros. Y porque Dios es misericordioso. Y porque Dios le encanta usar la basura del mundo, por así decirlo. Lo rechazado, lo descalificado, lo inmerecedor, eso es lo que Dios usa. Pero Pedro estaba demasiado confiado en sí mismo. Él pensaba, nunca, ¿cómo es posible un hombre como yo rechazar a mi maestro? Y Jesús le dice, Pedro, Pedrito, de cierto te digo, que esta noche no me vas a negar una vez, no dos, 3 veces esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y mire la impertinencia de Pedro. Pedro le dice, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Contradiciendo al Señor. Está tan seguro de sí mismo que dice, no, tú estás equivocado. ¿Cómo va a ser posible? Yo no, jamás eso me podría suceder a mí. Y todos los discípulos decían lo mismo, todos estaban cacareando. No, nosotros no, de ninguna manera, no te vamos a dejar, Señor. Pero Pedro, por alguna razón, es como perfilado y señalado como central en este drama. No, el Señor le dice, Pedro, tengo noticias. Esto no es tan fácil. Porque Pedro iba a ser usado grandemente por Dios. Pedro iba a ser el gran apóstol a los hebreos. Pablo fue elegido como el emisario a los gentiles. Pedro llegaría a ser la cabeza de la iglesia en Jerusalén, y hay pasajes en el libro de los Hechos que lo señalan de esa manera. Pedro iba a tener un rol muy importante en los comienzos de la iglesia. Y escribiría 2 de las cartas más sublimes del Nuevo Testamento, primera y segunda de Pedro. Usted lee esas cartas y usted piensa, ¿cómo pudo un pescador escribir esas cartas? ¿Cómo pudo este fanfarrón llegar a esa profundidad espiritual
de escribir 2 cartas. De hecho, que las cartas de Pedro se especializan mucho en ser acerca del sufrimiento, el padecimiento, las pruebas. Y cómo Dios usa. Es uno de los pasajes favoritos de mi mente. No recuerdo las palabras exactas, pero dice, no, para que nuestra fe, más preciosa que el oro, dice, sometida a prueba, redunde en gloria y honra para el Señor. Brille como el oro. El oro es pasado por Él sabía, su oro fue pasado por el fuego. Cuando el oro es sacado, extraído de una mina, de una piedra donde está incrustado, tiene una cantidad de impurezas, metales, minerales y cosas que se pegan al oro, que son extraños, son ajenos al oro y su valor. Y para que el oro tenga su valor verdadero, ¿qué pasa? Se derrite, se somete a un fuego bien fuerte, y entonces en el crisol, el oro al derretirse se separan las impurezas, porque son dos sustancias diferentes. Y entonces quien sea, el orfebre o quien sea, coge el oro derretido, lo vierte y le saca las impurezas para que sea puro. ¿No les parece una imagen maravillosa de lo que Dios hace con nosotros? Cuando Dios nos extrae del mundo, estamos llenos de las impurezas. Y aún si crecimos en el Evangelio, hay impurezas en nosotros, porque el mundo se encarga de formarnos. Entonces entramos a los caminos del Señor, queremos servirle, Dios tiene propósitos con nosotros, Dios quiere bendecirnos, pero nuestro oro está lleno de admixturas y cosas que no son convenientes, no son del reino, no tienen la naturaleza del reino. Entonces Dios tiene que derretirnos. ¿Y cómo se derrite algo? Por medio del fuego, del calor. Y yo creo que si el oro pudiera gritar cuando está en el horno, gritaría. Si el árbol cuando lo están cortando pudiera gritar, gritaría. Nosotros cuando estamos pasando por el crisol y Dios está extrayéndonos las adicciones, los defectos de carácter, los pensamientos obsesivos, el orgullo, la vanidad de nosotros, el abuso verbal, toda la sensibilidad excesiva, la crítica, la actitud vengativa en nosotros, el amor al dinero, el amor al mundo, todas esas impurezas que están incrustadas en el oro que somos nosotros, el Señor tiene que sacarlas de alguna manera. ¿Cómo saca Dios algo que está incrustado en nuestra psiquis? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Nuestros malos hábitos están incrustados, ¿dónde? En nuestra neurología. Están intercalados con nuestro sistema nervioso, nuestro carácter. ¿Cómo saca un cirujano un tumor que está rodeado de nervios? No puede coger un cuchillo, porque si corta el tumor, corta los nervios. Muchas veces los expone a radiación, ¿verdad que sí? A veces el cirujano dice, ¿sabe qué? No te puedo cortar el tumor, está demasiado esparcido, está demasiado mezclado con otras cosas. Entonces tiene que exponer a la persona a una radiación, una energía que queme la impureza, porque no se puede intervenir directamente en la persona. ¿Y cómo opera Dios en nuestra neurología, nuestras emociones, nuestro carácter? Porque nosotros somos seres vivientes, somos libres. Dios no puede coger, por ejemplo, y no sé, meterte y hacer una lobotomía, cortarte pedazos Él podría, si quisiera, claro que sí, pero nosotros somos seres sublimes y Dios ha dicho palabras sobre nosotros que Él mismo no se permite violar. Nuestra dignidad, nuestra libre albedrío, y Dios opera a través de circunstancias para ir extrayendo cuidadosamente esas impurezas de nuestra neurología. Y esas son las circunstancias que Él usa. Ese es el fuego, esa es la presión a la cual Él somete nuestro oro. Esos eventos de nuestra vida que son tan terribles que ninguno de nosotros quiere pasar por ellos, Dios los usa. Y Dios, si te ama, lo va a hacer y lo está haciendo. Y nuestro rol es decir, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Ahora, debemos pedir que el Señor nos saque adelante, claro que sí. Debemos pelear por nuestra sanidad, debemos pelear por nuestra bendición. Pero mientras lo hagamos, también dejemos espacio para los misterios de Dios y para que los propósitos misteriosos de Dios se cumplan en nuestra vida y que cuando Él quiera nos saque del crisol y salgamos brillando como el oro, entonces, mejor que nunca. Y Pedro, Dios tenía un propósito en la vida de Pedro. Pedro iba a ser un gran apóstol. Mire, cuando Dios no tiene grandes propósitos con una persona,
muchas veces esa persona puede pasar su vida sin tener muchas cosas y esos son los que los entierran y están en el ataúd y tienen una sonrisita de lo más bonita porque no pasaron por traumas. Pero hay otros, cuando Dios quiere trabajar en nosotros y usarnos para su gloria, nos va a pasar a través de experiencia porque quiere sacarnos más provecho. Allá la gente dice, Señor, úsame, quiero ser. No le pida a menos que tú no estés dispuesto a ser pasado por la prueba. Hay mucha gente que son como los discípulos. No, eso jamás nos va a pasar a nosotros. ¿Recuerdan la mamá de los hermanos Zebedeo? Señor, que se siente uno a tu derecha, otro a tu izquierda. El Señor le dice, sí, ¿están ustedes dispuestos a pasar por el bautismo por el cual yo voy a ser pasado? Muchos de nosotros somos como los hijos de Zebedeo y su mamá. Queremos sentarnos, queremos tener ministerio. Queremos que Dios haga cosas en nosotros y a través de nosotros. Pero se dice, sí, pero te tengo que pasar primero por el crisol. Yo creo que si mucha gente entendiera lo que es verdaderamente servir al Señor, huirían por la otra dirección, en vez de pedirle. Por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor castigo. Es decir, cuando uno está en el Evangelio y sirviendo al Señor, hay un precio que pagar. No quiero asustarlo, ¿no? Porque también hay grandes momentos de gloria y de bendición. Yo el 90% de las veces me alegro de servir al Señor. Estoy jugando. No voy a decir 100% porque no es verdad. A veces la verdad es que me pregunto. Pero eso es parte de la experiencia del Evangelio. El que dice por ahí, el que quiere moño alto, aguante jalones, dice. Y Pedro tenía un propósito. Pedro iba a ser usado grandemente por Dios. Pedro necesitaba cambiarse el ropaje de pescador, como el Señor le ha dicho. Antes era pescador de peces malolientes, ahora será pescador de hombres. Y para él llegar a cambiar su atuendo de pescador de peces malolientes, a ser un pescador sublime de almas, tenía que ser pasado, tenía que ser preparado, tenía que ser llevado a una profundidad, a un discernimiento espiritual, a un conocimiento de los misterios de Dios. ¿Cómo vamos a enseñarle a la gente acerca de cómo Dios trata con el ser humano, a menos que nosotros no hayamos tenido experiencias? Primero, ¿quién entrena a los soldados para la guerra? Otros guerreros que han pasado, que tienen su medalla, que pueden decir, sí, mira, aquí este corazón púrpura. Eso fue cuando en Vietnam o donde sea, me dieron un tiro. Y yo sobreviví y no le tengo miedo al enemigo. Y ese hombre o mujer puede entonces inspirar a otros. Los que pueden bendecir vidas son aquellos que conocen los tratos de Dios. Los que han sido quebrantados. Dios nos quebranta, nos saca el exceso de sangre. Muchos de nosotros tenemos demasiada sangre. Dios tiene que desangrarnos para poder usarnos. Entonces, Pedro necesita un trato con Dios. Y el Señor le dice, Pedro, y hay otro pasaje, no quiero ahora perderme, donde Dios le dice, Pedro, Simón, Simón, Dios os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ve y fortalece a tus hermanos. Esa es parte de este episodio, de cómo Dios trata, porque Pedro es como un estudio de caso. Y hermanos, no tenemos tiempo para... Por eso es que yo te digo, Señor, voy a predicar corto, pero después me meto es que la palabra del Señor es rica, pero yo creo que ustedes necesitan, y yo necesito escuchar esto también. Para mí es misterioso ese pasaje. Dice Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y sabe que yo creo que la mayoría de nosotros cuando leemos ese pasaje, algo pasa en nuestra mente. Y resulta tan raro y tan misterioso la idea de que Dios tenga algún trato con Satanás o que Satanás pueda tener un trato con los hijos de Dios, que nuestra mente lo que hace es que como que le tira un velo sobre ese pasaje para que no tenga todo su impacto de lo que quiere decir verdaderamente. Y lo que está diciendo allí es que Satanás mismo se aparece delante de Dios. Fue delante de Cristo, no estamos seguros. Pero el Señor sabe que el diablo ha venido ante la presencia de Dios. Ya eso solamente es suficiente para volarnos la tapa de los sesos. De que Satanás tenga un diálogo con Dios. Y lo vemos en la Biblia, en el libro de Job.
Satanás se aparece ahí delante del Señor. Es más, dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. Eso es demasiado alto para mi teología, así que yo se lo dejo a un lado allí. No quiere decir eso. Pero se acerca y Satanás habla: déjame probar a Job. Tú dices que él es un gran hombre, que te ama, que wow, mira cómo tú lo admiras y todo esto. Déjame probarlo, a ver si es verdad. Déjame quitarle todo lo que a él le gusta de su vida. Lo voy a reducir al tronco, a ver si todavía te sirve y te bendice. Es que Satanás es un cernedor de ministerios, yo lo llamo así. Hay controversia eterna entre Satanás y Dios. Un día Dios lo amordazará y le pondrá una soga y lo meterá en el abismo para siempre. Pero mientras tanto, hay misterios de los tratos de Dios y el diablo con el hombre y todo este tipo de cosas, que yo creo que es bueno que nosotros entendamos eso, hermanos. A mí me ha servido tanto en mi vida quitar el velo de ese misterio, de cómo Dios a veces permite que Satanás tenga tratos con sus siervos para mejor prepararlos para el ministerio. Y me estoy refiriendo a mí mismo, pero a ustedes también. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. ¿Por qué? Porque Satanás sabía todo el provecho que Pedro iba a rendir para el reino de Dios. Y sabe que yo creo que siempre antes de un gran llamado, una gran obra en el ministerio, tiene que haber un encuentro con Satanás en el desierto. El mismo Señor pasó por esa regla. Nosotros fuimos al monte de la tentación ahora cuando estuvimos en Israel también, que se cree que es el lugar más o menos ahí general. Es un lugar siniestro, pelado completamente. No es bonito. Y pudimos entrar allí a un monasterio que hace 2000 años casi está allí, 1700 años. El lugar, porque ahí ha habido monjes y otras cosas desde el siglo IV. Y es un lugar siniestro, tétrico. Y el Señor mismo, antes de comenzar su ministerio, tuvo que tener un encuentro con Satanás. Él, un mano a mano, como dicen por ahí. El Señor, ¿por qué pasa eso? El Hijo de Dios. ¿Qué derecho tiene Satanás para que Cristo tenga que pasar por su peaje antes de poder entrar al mundo y saquear su casa? Y Satanás se encuentra con Jesús, lo somete a un tipo de tentación que nadie podrá imaginarse cuán intenso fue ese momento. Solamente tenemos un breve resumen ahí en las Escrituras. Pero Satanás somete a Jesús a través del orgullo, a través de pruebas que prueban su orgullo, prueban para ver si estaba allí, ¿no? Para cernirlo, para depurar, para mostrar el oro que estaba. Y el Señor le batió todo de jonrón. Pero Satanás muchas veces nos va a probar y nos va a tratar en esas áreas de nuestra vida. A unos no les da. Hay personas que el dinero ni les quita ni les da. No tienen tentación en esa área. Pero Satanás puede encontrar otras cosas. Y Satanás es un cazador que usa la carnada del ave o del animal que quiere cazar. Y eso es lo que él trata de usar para destruir a los hijos de Dios y para impedir que entren a la plenitud de su ministerio. Para matar al hijo antes de que nazca. Como quiso hacer Herodes, como hizo Faraón con los varones hebreos. Satanás siempre trata de matar los ministerios antes de que nazcan y florezcan. Y Dios se lo permite por alguna razón. El Señor Jesucristo tenía que pasar por esa lucha antes de entrar plenamente en su ministerio. Cuando Él sale de esa lucha, entonces entra en su ministerio plenamente, habiendo tenido ese sello puesto en su hoja de servicio. Y Pedro, que iba a ser grandemente usado por Dios, también tenía que pasar ese tiempo, ese momento de prueba. Y por eso Jesús le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Cómo se zarandea el trigo? ¿Para qué se zarandea el trigo? Para que la paja salga y quede el grano, que es lo que se necesita, ¿no? Dios nos zarandea a todos. Déjame decirte, si Dios tiene un propósito contigo, te va a zarandear. Vas a ser zarandeado. Pero lo maravilloso es que el Señor tiene control. Como un gran cirujano, que Él sabe exactamente hasta dónde cortar, por dónde cortar y qué tiempo va a durar la operación y qué va a pasar después. El Señor dice: Satanás te ha pedido. Nunca olvidemos eso. Yo quiero que esa lección se nos grabe.
Dios usa a veces los instrumentos más siniestros y a veces usa al mismo Satanás para tratar con nosotros. Lo usó con Jesús. Satanás se metió dentro de Judas para llevar a Jesús a la cruz, ¿recuerdan? Interesantemente que lo que iba a destruir a Satanás, Satanás mismo opera para hacer lo posible. Y muchas veces el diablo es usado por Dios para precisamente hacer algo que va a ser en destrucción del diablo y del infierno. Yo no me pregunten esa matemática, pero es así. Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Porque esa paja que estaba en Pedro no podía ser usada por Dios. Su orgullo, su autosuficiencia, su seguridad en sí mismo, su carácter impulsivo, su superficialidad bíblica, espiritual, sus deformaciones de hombre, su exceso de testosterona. Dios no podía usar ninguna de esas cosas. Tenía que ser zarandeado para que esa paja volara y quedara el grano que Dios podía usar. Y Satanás le dice: déjame yo hacer tu trabajo. Ven, yo te lo voy a probar. Yo te lo voy a llevar al desierto. Y el Señor dice: está bien, prueba. Pero dice: pero yo he rogado que tu fe no falte. Y está la cosa. Cuando nosotros somos probados, Dios está orando por nosotros. O no orando, pero sí Jesús está intercediendo por nosotros más bien ante el Padre. Cuando los discípulos estaban en el mar, atormentados por la tormenta, dice que el Señor estaba en un lugar y los podía ver. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Bien, orando por ellos. Y en su momento caminó sobre la mar para entrar en su barca y hacer que cesara la tormenta. Y así trata Dios con nosotros muchas veces, hermanos. Él está orando, está intercediendo. Cuando tú estés pasando por la prueba, recuerda que Dios no es ajeno a tu prueba. Dios está contigo. La gente dice: ¿dónde está Dios? Lo que me está pasando está ahí, llorando contigo, gimiendo contigo, amándote, fortaleciéndote. Dice la Biblia que cuando el Señor estaba sudando gotas de sangre, ángeles vinieron para ministrarle y fortalecerlo. Tú nunca estás solo. Recuerda que Cristo está contigo. El Señor es testigo de tus padecimientos. Él está orando. Fortalécete. No te des por vencido. Sal adelante. No cuestiones mis propósitos. Hermano, cuando estamos pasando por la prueba, es el tiempo de ponernos bien el uniforme de soldado y orar, clamar, gemir, ayunar, adorar, venir a la iglesia, buscar 2 o 3 personas con las cuales amarrarnos, que nos alienten. No busque a los que no saben su mano derecha o su izquierda. Busca a aquellos que conocen de la palabra. Métete en oración. Cuando yo paso por pruebas, saco todas las herramientas que tengo en el closet, las limpio y digo: ahora tengo que fajarme hasta que pase esto. Mucha gente deja de venir a la iglesia cuando está pasando por pruebas. Lo vemos ya 2 años después, o 6 meses después, o un año después. Que estaba pasando por esto y lo otro. No, menso, es ahora que tienes que venir a la iglesia. Es ahora que tienes que orar. Es ahora que tienes que ayunar. Es ahora que tienes que confesar la fidelidad del Señor. Es ahora que tienes que, pasando por el día malo, como dice Pablo en Efesios 6, y habiendo pasado el día malo, estar firmes. El día malo viene a los hijos de Dios. El día malo viene. Y no es un día, a veces meses. Y en ese tiempo hay que ponerse toda la armadura de Dios, dice la palabra. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el Señor dice: yo he orado para que tu fe no falte. Yo estaré contigo. Yo voy a estar intercediendo por ti. ¿Por qué? Para que su fe no falte. Porque yo creo que el trago amargo que Pedro pasó era tan amargo que él hubiera podido ser destruido. Cuando él se vio negando a Jesús 3 veces y él se dio cuenta de lo que le había sucedido. Porque yo creo que, hermanos, yo creo que a Pedro le fue administrado una dosis de pánico que vino del diablo mismo o del Señor, yo no estoy seguro. Pero fue como que Dios lo puso a través de esa prueba para que él probara la amargura más grande. Y fue tan amarga, dice que Pedro, cuando él
negó al Señor 3 veces. ¿Te recuerda que se le acercó a esta mujer? Dijo, tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos. No, tú eres de los discípulos de Jesús. No, que no. Dice que maldijo. En la tercera vez, para que le creyeran, maldijo acerca de Jesús. Imagínense. Para convencer a la gente de que él no era de ellos. Y a la tercera vez de negarlo y maldecir, el gallo cantó. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Él se dio cuenta de lo que le había sucedido. Y yo creo que si el Señor no hubiera estado orando por él para que su fe no faltara, yo creo que Pedro hubiera sido destruido allí. Se hubiera ido del evangelio, hubiera abandonado la fe. El diablo lo hubiera destruido totalmente para que no siguiera sirviendo al Señor. Porque era un golpe demasiado grande para un hombre tan orgulloso y tan fuerte y tan seguro de sí mismo como era Pedro. Y el Señor estaba orando por él para que a través de esa prueba él fuera fortalecido más bien. Yo he orado para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ahí está la clave. Una vez vuelto, ¿vuelto de qué? Vuelto de tu prueba. Cuando tú hayas salido de esa prueba, cuando estés del otro lado, cuando la prueba haya servido su propósito, una vez regresado de ese trato de Dios contigo, ahora ve y fortalece a tus hermanos. ¿Quién puede fortalecer a una familia en pruebas? Uno que ha sido probado. ¿Quién puede aconsejar a una joven que está en malos caminos, está en drogas o lo que sea? Una mujer que ha pasado quizá por algo parecido o que por lo menos sabe lo que son los tratos de Dios y cómo ayudar a un alma. ¿Quién puede tener misericordia de un empedernido o una persona que ha estado en vicios de diferentes tipos? Una persona que sabe que Dios es un Dios de misericordia, amor y gracia y que ha experimentado la gracia del Señor ellos en su propia vida. Y el diablo es el especialista en cernir ministerios y separar el trigo de la paja. El diablo es el instrumento terrible, el perro que Dios usa muchas veces. Y digo eso me cubro con la sangre del cordero al decir eso. Es el animal de caza que Dios usa para matar lo malo en nosotros, para quitar lo impuro, porque Él tiene trato con esas esencias. Entonces a veces Dios usa instrumentos raros. Usó un ángel de Satanás, dice, un mensajero de Satanás para probar a Pablo. Dios me envió, dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me atormente, dice, acerca de lo cual le pedí 3 veces, líbrame, y 3 veces me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces Dios usa un mensajero de Satanás para trabajar nuestras vidas, pero el Señor está administrando eso. El Señor está micromanejando la dosis para que no te mate, sino que sea lo suficiente. ¿Sabe usted que hay una cantidad de metales en nuestro cuerpo que necesitamos, que si estuvieran un poquitito más, en una cantidad mayor, nos matarían? Hay todo tipo de veneno que nuestro cuerpo necesita, pero en cantidades mínimas. Si no las tenemos, nuestro cuerpo sufre. Y Dios sabe la cantidad de prueba que nosotros necesitamos. Amarguras, caídas, pruebas, dificultades. Y esos aguijones nos mantienen humildes y capaces de tener misericordia de otros y comprender el dolor de otros. Ve y fortalece a tus hermanos. Cuando tú salgas de esa prueba, ve y fortalece a tus hermanos. Lo que nosotros tenemos que hacer, que esa gracia que Dios ha tenido con nosotros, compartámosla con otros. Hay muchos cristianos que pasamos por la prueba. Dios usa de gracia con nosotros, pero después somos los primeros en juzgar a los demás, atacar a los demás, no tener misericordia, señalar, acusar. Y no hemos aprendido nosotros la lección que Dios nos prueba para que fortalezcamos a nuestros hermanos, para que de gracia recibimos, de gracia damos. Seamos gente de misericordia, amor, gracia, perdón, benevolencia, bondad, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Tú, una vez vuelto, ve y fortalece a tus hermanos. Termino. La cámara pasa. Han pasado varios días. El Señor resucitado se le aparece a los discípulos. Pedro está por allá con un pollito mojado en una esquina. No se atreve ni a acercarse al Señor porque él sabe lo que él ha hecho, lo que ha dicho. Y el Señor se acerca a Pedro
Y Pedro piensa que ya todo su ministerio ha terminado, que no hay esperanza para él, que ya el Señor está molesto y ofendido con él porque le ha fracasado. Y el Señor se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Está dándole el antídoto de lo que él ha hecho. Pedro niega a Jesús 3 veces y el Señor lo toma aparte, ya después que todo eso ha pasado. El Señor es tan bondadoso, tan misericordioso, que no nos deja sin ministrarnos. Él se hubiera podido ir al cielo y hablarle de otra manera a Pedro, pero no, Él lo trajo y le dijo: Pedro, ¿me amas? Dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Mire qué diferencia, ¿eh? Le hubiera dicho antes: claro que sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Cómo no? Te amo más que todos estos otros bambalanes que hay aquí. Claro, tú sabes. No, Él dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. En otras palabras, a pesar de lo que yo he hecho, y tú sabes que te amo. Segunda vez, lo mira otra vez, dice Pedro, y le dice: apacienta mis ovejas. De paso, es que importante eso. Apacienta mis ovejas. Ve y fortalece a tus hermanos, apacienta mis ovejas. En otras palabras, yo te quiero como pastor en mi ministerio. Yo te quiero tratando y alimentando a mis ovejas. Le dice segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Da de comer a mis ovejas. Segunda vez. La tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y mire la respuesta de Pedro: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Como quien dice: Señor, tú conoces mi corazón. Y hermano, muchas veces sí que tenemos que decirle al Señor. Yo no le digo al Señor, yo a veces, yo no le puedo decir al Señor: Señor, yo te amo verdaderamente, porque yo no sé. Yo no sé si un hombre es capaz de amar a Cristo como debe amarlo. Lo único que puedo decir: Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que te amo. Yo creo que te amo. Te amo más que cualquier otra cosa. Pero en última instancia tú eres el que sabes. Nunca digas tú amas al Señor de tu propia fortaleza, tu propia seguridad. No. Dilo con temor y temblor, por si acaso. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer en el reino de Dios, eso es ñapa. Eso es gracia y misericordia de Dios. Señor, tú sabes. Tercera vez, ya dolorido, Pedro con dolor: Señor, tú sabes todas las cosas. Apacienta mis ovejas. Y le dice: Pedro, cuando tú eras joven, tú te vestías como te daba la gana y te ceñías e ibas a donde a ti te daba la gana. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá, otro te vestirá y te llevará por donde tú no quieras ir, advirtiéndole de la muerte por la cual él iba a pasar cuando fuera anciano. ¿Y saben de qué murió Pedro? La historia dice, la tradición dice que Pedro murió crucificado y pidió que lo crucificaran boca abajo porque él no merecía morir como su Señor. Ese era este hombre con quien el Señor trató. Ese hombre que escribe esas 2 cartas al final de su vida es un hombre trabajado, probado. Y todo esto es para decirles, hermanos, que nosotros también estamos en este sublime trato de Dios. Dios quiere trabajar en ti, quiere purificar tus generaciones, quiere bendecir tus familias, quiere sacar todo el lugar que el diablo ha tenido. El diablo ha hecho estragos en muchas familias, en muchas vidas. Hay gente que está aquí en esta iglesia que viene de familias donde ha habido adulterio, homosexualidad, alcoholismo, incesto, muerte, adicción, y son cosas generacionales, y el diablo se ha servido con la cuchara grande, y Dios quiere purificar nuestro linaje, y a veces tiene que pasarnos por todo ese tipo de situaciones para que entonces nuestra familia, nuestras próximas generaciones sean una generación redimida, bendecida. Y alguien tiene que pasar por la cruz. Pidámosle al Señor: Padre, yo quisiera no pasar por esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y sabe que mientras más rápido nosotros aprendemos a leer el trato de Dios, más fácil salimos, más rápido salimos. Muchos de nosotros, cuando pasemos por ya tenemos tanta experiencia en los tratos de Dios que somos rápidos en aprender. Y mientras más rápido tú aprendes la lección, más rápido Dios te saca de la prueba. Hay algunos que Dios tiene que zambullirlo como 40 veces porque no se dan por enterados. Te estoy dando oro. Pídele al Señor que trate con tu vida,
y que te lleve a donde Él te quiere llevar para que des mucho fruto. Amén. Bajemos nuestras cabezas. Yo sé de qué hablo. Dale la bienvenida al trato de Dios. Dale gracias por las lágrimas. Dale gracias por no dejarte yermo. Dale gracias por no dejar que tu tierra se endurezca por falta de arado. Dale gracias por amarte demasiado para no tratar contigo. Dale gracias por los momentos en que te has visto deseando que pase la noche y que venga la mañana. Dios está tratando con muchos de nosotros, con toda esta, si Dios tiene un trato contigo, está tratando contigo. León de Judá, Dios quiere hacer algo maravilloso, algo poderoso, y quiere que esos zapatos no nos queden grandes. Él va a preparar a este pueblo, lo está preparando para llevarnos a donde Él quiere llevarnos. En esta tarde decimos, Señor, amén, 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 amén. Purifícanos, límpianos, sánanos, trata, ayúdanos a ser hombres y mujeres profundos. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres tratados, discernidos como el trigo. Y aunque tú uses instrumentos extraños y siniestros, lo que venga de ti, te besaremos la mano. Te besaremos la mano y te diremos, cúmplase tu voluntad en nosotros. Yo pido que sigas trabajando en la vida de mis hermanos. A Satanás no le reconocemos ni un ápice de autoridad. Rechazamos sus propósitos de matar, robar, destruir ministerios. Y apelamos a ti, Señor. Tú administras nuestra vida. Bendice a mis hermanos. Permite que esta palabra caiga hondo en la tierra de esta iglesia. Padre, créate una iglesia que refleje el carácter de Jesús. Líderes que reflejen el trato y las marcas de la cruz. Queremos una iglesia, Señor, que refleje la cruz. Hombres y mujeres capacitados para ser pastores, para fortalecer a sus hermanos. Un pueblo inoculado contra el veneno del diablo. Un pueblo preparado para la batalla espiritual y que saque encarcelados de las celdas del diablo y del infierno. Hazlo, Señor. Cumple tu propósito en este pueblo. Yo bendigo a todos aquellos que están pasando por pruebas en este momento en sus vidas y te pido que los fortalezcas. Fortalécelos, fortalécenos, fortalece a tu pueblo, que nuestra fe no falte, que tengamos el discernimiento para ver tu trato, Señor, y para discernir tu presencia en medio del fragor y el crisol de la prueba, Señor. Fortalécete, hijo de Dios, hija de Dios. Recibe nuevas fuerzas en esta tarde para el camino. El Señor está contigo, el Señor no te dejará. El Señor estará caminando, orando para que tú, clamando para que tú salgas mejor que nunca, brillando como el oro. Mantente, mantente, mantente. No niegues, no reniegues. Confiesa al Señor como fiel. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Sácanos de aquí con la certeza de tu presencia y tu compañía, Señor. Te adoramos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.